Yo le continúo bendiciendo, hermanos. Amén. Vamos a buscar en la palabra del Señor en esta hora. Segunda de Crónicas 7:14. Versículo que también se ha estado escuchando en los últimos días. Vamos a reflexionar acerca de lo que se habla en este pasaje. Segunda de Crónicas 7:14. Dice así: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito y alabado sea su Padre Celestial. Damos gracias por tu palabra, Señor. Oh Dios, te pedimos que en esta hora, Señor, seas tú llenándonos, Señor, de sabiduría, Señor, de entendimiento, Dios, para poder, Señor, interpretar de la manera correcta tu palabra, oh Dios. Que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, Señor, a ese buen entendimiento, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que bajo este nuevo pacto tú inscribirías esa palabra, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pedimos, oh Dios, de que en esta hora sea de esa manera, Señor, y nos ayude, Señor, a través del Espíritu Santo, a poner por obra, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mediten lo siguiente. En un supermercado, un niño le pedía a su papá le comprase una pelota que había visto entre los distintos mostradores. El niño lo hacía en un tono prepotente, lo cual hizo encolerizar a su padre. Y en el lugar de atender a la petición, empezó a regañarle por su mala actitud. A lo lejos, otro niño miraba aquella escena y en tono de pregunta le dice a su papá: Papá, ese niño se está portando mal, no respeta a su papá. Estas palabras de este último niño demostraban su entender entre lo bueno y lo malo. Al igual que este primer niño, muchas veces nos acercamos a Dios con una actitud totalmente errada. Es necesario que reconozcamos quién es Dios y cuál es la actitud que debemos tomar delante de su presencia. Vamos a revisar brevemente el contexto de este verso que leímos al inicio. Y es que este verso es mencionado en medio del pacto de Dios con Salomón, donde el Señor le confirmaba que era de su agrado el lugar preparado por Salomón como la casa de Dios en Jerusalén. En medio de este pacto, Dios le dice que había escuchado las oraciones de Salomón y le dice que cuando hubiese crisis, había con él un pacto en el cual recibí el favor de Dios. Amén. Amén. Había una forma, un mecanismo que Dios estaba estableciendo en ese pacto de Dios con Salomón y con el pueblo de Israel. En esta mañana vamos a estar meditando. Dios atiende el clamor de quienes le buscan. Dios atiende el clamor de quienes le buscan. ¿Cómo buscar de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Y cuál será la respuesta de Dios? Son solamente algunas de las preguntas que vamos a ir desarrollando a lo largo de este mensaje. Iniciamos de inmediato. La forma de buscar del Señor. Este es nuestro primer punto. La forma de buscar del Señor. Y mira lo que dice esta palabra. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. Note aquí el orden sobre el cual se va redactando este versículo. Pone como primer punto la actitud. ¿Cómo debe ser? Una actitud de humillación. Luego dice que sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, tienes que humillarte para entonces invocar el nombre del Señor y poder orar. Y buscar entonces el rostro del Señor. El Señor, en medio de este mensaje que da Salomón, establece la mecánica mediante la cual el pueblo debía de acercarse a Él en medio de cada situación. Allí habla de asuntos muy puntuales y que en varias partes del Antiguo Testamento se observa. Un claro ejemplo es la actitud del pueblo de Nínive cuando el profeta Jonás llega y les advierte de lo que Dios había dicho que les iba a acontecer. En ese momento claramente se observa de que este pueblo toma una actitud de humillación delante de Dios y se habla de que ellos se empezaron a vestir con harapos, empezaron a hacer ayuno, empezaron a tener una actitud completamente diferente
a la habitual. Ellos cambiaron su actitud para con Dios. Y ojo, que ellos no eran un pueblo creyente. Pero ellos, a raíz del mensaje de Jonás, cambiaron su actitud y creyeron al mensaje de este profeta de parte de Dios, que Dios había mandado un juicio en contra de ellos y decía que en un número específico de días iban a ser destruidos. Pero ellos tomaron una actitud de humillación delante del Rey de los cielos. Allí está la clave. Ellos cambiaron su actitud. Se vistieron con harapos e incluso ordenaron ayuno. Se habla de que incluso el rey ordenó de que todos, incluyendo hasta los animales, Gloria. estuviesen en ayuno. Amén. Esa es una actitud correcta delante del Señor. Humillación. Humíllate delante del Señor. Siguiendo nosotros, esto primero que el Señor indica, esa es la actitud correcta al buscarle. Debe ser una actitud de humillación para invocarle y hablar con Él sobre lo que te aflige o sobre lo cual estás buscando una respuesta. Dios es soberano. Él es el dueño de todo. Está sobre todo. Por lo que no puede haber un ser humano que llegue con una actitud diferente que la de humillación. Y ahí es importante que usted tome en cuenta. Usted no es quien para demandarle nada a Dios. Usted no merece nada de parte de Dios. Usted simplemente es una persona, una obra de sus manos, una creación de Dios. Y cuando usted se acerca tiene que reconocer el lugar que ocupa Dios. Por eso es importante que usted se humille delante de su presencia. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La actitud correcta delante de Él es reconocer quién es Él. Por eso usted tiene que humillarse. Amén. Amén. Segundo punto. Algo que hacer en medio de tu búsqueda del Señor. Mira lo que dice el verso aquí. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Mire, no se trata solamente de humillarse. Aquí en medio de este pacto de Dios con Salomón, le dice que hay algo más que usted debe hacer. Y ojo, volvemos a repetir, este es el pacto de Dios con Salomón, pero es totalmente aplicable a nosotros hoy día, pues está allí para ejemplo nuestro. Dentro de estas palabras del Señor hacia Salomón se menciona algo muy importante y que no todo el mundo considera el momento de buscar la presencia y la respuesta del Señor. Y es el hecho de tomar una dirección diferente en cuanto a su modo de vivir. Dios en estas palabras indicaba que si llegaban reconociéndole en humillación delante de su presencia, pero adicionalmente con una actitud de arrepentimiento, demostraba como un cambio de dirección en su actuar, entonces, y solo entonces, la respuesta sería manifiesta. Cuando hablamos de arrepentimiento no se trata de otra cosa que usted reconocer en lo que ha fallado, pero también tiene que llevar consigo un cambio de dirección. Usted no puede seguir de la manera en la que siempre ha estado, si no se ha arrepentido. Eso es importante que usted lo entienda. Cuando usted le dice a Dios, Señor, me arrepiento de lo que he hecho, usted no debe seguir haciendo lo mismo. Aquí en este pasaje, Dios le dice a Salomón, y se arrepintieran de sus malos caminos, y se convirtieren. La palabra convirtieren conlleva ¿qué? Una transformación. Tiene que haber arrepentimiento para que haya transformación. Si usted no se arrepiente, no va a cambiar la forma en que vive. Dios está esperando que cada uno de nosotros cambiemos nuestra forma de vivir delante de su presencia. Y ojo que no estamos hablando solamente a personas que ya hoy día creen en Jesucristo. Estamos hablando de la gente en general. Dios está esperando que cambie. Dios está esperando que puedan acercarse a buscarle. Pero para ello necesitan pasar por este importante paso que es convertirse, que es arrepentirse delante de su presencia. Todos los seres humanos hemos fallado, todos hemos pecado, todos hemos cometido actos que están fuera de lo que Dios ha mandado. Pero Él nos da esta oportunidad de buscar lo que es el arrepentimiento, a través del cual entonces poder acercarnos delante de su presencia. Amén.
Si nosotros no nos arrepentimos, entonces somos algo no grato delante de su presencia. Y Dios decía que seamos gratos delante de su presencia y para ello debemos de arrepentirnos. Dice la palabra del Señor que cuando usted se arrepiente, usted es lavado por la sangre de Cristo. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y por eso es que usted puede llegar a ser grato delante de la presencia de Dios. No por mérito suyo, no por lo que usted está haciendo arrepintiéndose, no. Sino es simplemente porque fue la forma en que Dios estableció para que el ser humano pueda volverse a Él. Entonces aquí vemos en este pasaje que es importante que ese paso se dé para entonces buscar el rostro del Señor. Es importante cambiar de actitud, es importante cambiar la forma de vivir. Y ojo, no es que usted va a decir simplemente, bueno, y entonces tengo que esperar un tiempo para poder buscar el rostro del Señor. No, se trata simplemente de que usted diga, Señor, me arrepiento de lo que he hecho. Y de ahí en adelante, poder empezar a cambiar su forma de vivir. Y ojo, Dios sabe el futuro. O sea que en el momento, si usted lo está diciendo de forma sincera, el Señor lo sabe. Y si usted lo está diciendo para buscar un provecho, también el Señor lo sabe. Así que a Dios no se le puede engañar. No es rey, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. O sea que cuando nos acercamos delante de su presencia, ya Él sabe cuando le estamos diciendo, Señor, me arrepiento de esto, si de verdad lo siente o no. Si de verdad lo harás o no. Y ojo, cuando tú le reconoces al Señor que te arrepiente, lo que Él está esperando, como mínimo, es un esfuerzo. Un esfuerzo por cambiar. Porque sabemos que muchas veces podemos tropezar y volver a darnos con la misma piedra. Amén. Pero Dios reconoce lo que hay en nuestro corazón. Él sabe cuando la actitud, lo que estás diciendo, está ese compromiso de querer hacer ese cambio. Para nosotros, hoy también es importante tomar en cuenta este importante paso de arrepentirnos. Dios quiere tratar con el ser humano, pero es necesario que demos ese paso de fe, conocido como el arrepentimiento. Debemos reconocer que hemos actuado mal delante de su presencia, que hemos actuado fuera de su voluntad. Debemos reconocer que hemos hecho mal. Tenemos que reconocerlo. Esto no es un asunto negociable delante del Señor. Él estableció la forma. Nosotros somos su creación. Él es el dueño de todo. Esto no es cuestión de nosotros decir, no, es que eso es la interpretación del hermano, es la interpretación del otro. No, señores. Aquí se trata de lo que Dios estableció como el mecanismo. Este es el mecanismo establecido por Dios. Tú necesitas cumplir con lo que Dios ha establecido. Y dentro de lo que Dios ha establecido incluye, primero, humillarse delante de su presencia, reconocer quién es Él. Y segundo, un cambio en tu actitud, un cambio en tu compromiso delante de Él en cuanto a tu modo de vida. Dios lo ha establecido de esa manera. Y hoy mucha gente anda por ahí diciendo, ay, que el Señor nos ayude, que el Señor nos salve, que el Señor cambie todo. Sí, pero necesitamos entonces hacer lo que Dios está diciendo. Gloria a Dios. Si queremos de verdad ver esas promesas que Dios ha dicho en este pasaje, entonces necesitamos cumplir con lo que Dios está diciendo. Tú que me escuchas, tú que me estás viendo en este video, Dios ha establecido el mecanismo. La pregunta es, ¿lo estás tú cumpliendo? ¿Estás realmente queriendo que Dios haga estas maravillas? ¿Qué tanto estás haciendo por tu nación hoy día? ¿Qué tanto estás haciendo para que Dios obre a favor de tu país? ¿Qué tanto estás haciendo para que Dios haga esas maravillas que le estás pidiendo? ¿Te estás humillando? ¿Estás cambiando tu forma de vivir? Porque tristemente si no lo haces, entonces no estás cumpliendo con lo que Dios ha establecido. Y tus palabras están llegando con un olor no grato delante de su presencia. Dios quiere que llegues con un olor fragante delante de su presencia y para ello necesitas humillarte y necesitas cambiar tu forma de vivir. Necesitas hacer un compromiso con Dios de cambiar tu vida. Necesitas reconocer de que lo necesitas a Él. Necesitas reconocer de que tu forma de vida no ha sido la mejor delante de Él. Es importante esta
situación para poder entender cómo Dios obra. Y como poníamos el ejemplo al inicio del niño, ese niño que poníamos el primer ejemplo, con malcriadeces y con cosas no gratas delante de su padre, que incluso lo hizo enojar, seguramente no va a obtener el resultado esperado. Pero aquel otro niño que sí reconocía que el otro estaba actuando mal, entendía que esa no era la mejor forma para pedirle algo a su padre. Nosotros muchas veces somos como aquel primer niño. Andamos reclamándole a Dios. Andamos diciéndole a Dios, Señor, dame, dame, dame. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer? ¿Realmente estamos actuando de la manera correcta delante del Señor? ¿Estamos reconociendo que Él es nuestro Padre Celestial? ¿Estamos reconociendo que Él es el Creador de todo? ¿Estamos reconociendo que Él es Señor de señores? Dios estableció el mecanismo. No tenemos que inventar nada. Dios lo hizo. Dios dijo en su palabra ya cómo es la forma correcta. Volvemos y repetimos. La pregunta es, ¿estamos nosotros yendo en dirección a ese mecanismo establecido por Dios para poder realmente pedirle lo que hay en nuestro corazón? ¿Lo que anhelamos que suceda? Esa es la pregunta. Un tercer punto, la respuesta de Dios a la búsqueda sincera. Y mire que aquí es la parte que todo el mundo en este momento está anhelando que ocurra respecto a este pasaje que hemos estado revisando en esta mañana. Dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y aquí hay una palabrita muy importante que dice, entonces. Es una palabra que está condicionando. Amén. Esta palabra está diciendo que si se humillan, que si cambian, se convierten de sus malos caminos, como dice el pasaje, entonces, si no ocurre lo anterior, no podemos esperar que esto acontezca. Este pasaje está diciendo, hagan esto y sucederá esto. Es cierto que Dios es un Dios de misericordia y de gracia, y que muchas veces no nos paga como nos corresponde. Pero si nosotros realmente anhelamos ver una respuesta de parte de Dios, entonces lo que debemos hacer es ser esos buenos hijos que sigamos las directrices que nuestro Padre nos ha establecido. Y Dios ha establecido que debemos de humillarnos delante de su presencia y que debemos entonces convertirnos de nuestros malos caminos para recibir su respuesta. Es el mecanismo establecido por Dios. Luego de todas estas instrucciones que el Señor da en su palabra para buscarle, son palabras de esperanza a Salomón, las cuales por generaciones han sido un bálsamo para los creyentes ante diversas situaciones. Porque ojo, esta no es la primera vez que suceden momentos de crisis a nivel mundial o momentos en los cuales hay muchas personas muriendo. Esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Y muchos creyentes a lo largo de la historia se han refugiado en este texto. Muchos creyentes a lo largo de la historia han creído que Dios tiene la oportunidad de rescatar y sanar su tierra. Pero muchos creyentes han tomado la dirección correcta. Muchos creyentes se han humillado delante de su presencia. Muchos creyentes han establecido tiempos de ayuno, tiempos de oración. Se han arrepentido delante de la presencia de Dios por el mal actuar. Y entonces han recibido la respuesta de Dios. ¿Hay esperanza en estas palabras? Claro que las hay. Pero también hay compromiso de parte de los que están buscando la respuesta de Dios. Debemos ser parte de ese compromiso. Amén. Por nuestra nación. Amén. Por el mundo en el cual estamos. Sí, amén. Por el pueblo en el cual nos encontramos, nuestras comunidades. Tenemos que ser parte de la solución, no del problema. En lugar de en este momento estar en la casa desesperados, muchos dicen que están desesperados de estar encerrados. En lugar de andar de esa manera, y andan buscando excusas para salir, sabemos que lo que están haciendo es exponiéndose a sí mismos y a sus familias. En lugar de estar de esta manera, lo que debemos hacer es empezar a invocar el nombre del Señor, pero para ello, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de su presencia. Necesitamos hacernos un autoanálisis
de cómo ha sido nuestra vida hasta este momento, qué cosas deben cambiar para ser gratos delante de la presencia del Señor. Si empezamos a hacer esto, cuando nosotros lleguemos en oración al Señor, el Señor nos va a abrir sus brazos. El Señor va a escuchar atento nuestro clamor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Él mandó. Estamos actuando como hijos obedientes. Dios está buscando hijos obedientes delante de su presencia. Esta palabra, como decíamos, para muchos creyentes a lo largo de la historia ha sido un bálsamo. Donde dice, entonces yo iré desde los cielos. Primero, Él nos dice que si hacemos lo anterior, de humillarnos, de arrepentirnos, entonces nos va a oír. Pero dice también, perdonará nuestros pecados y sanará su tierra. 3 cosas. Número 1, nos va a escuchar. No espere ser escuchado si usted no cumple lo anterior. Segundo, perdonará sus pecados. Cuando usted le está reconociendo que usted se arrepiente, ya aquí el Señor le dice, ya me arrepentí, el Señor te perdona. Ya olvídate de andar con esas cargas a tus espaldas de los pecados que has cometido. Amén. Pues el Señor, cuando te dice aquí que si te arrepentiste, aquí te perdona, te dice que olvídate de eso. Gloria a Dios. El Señor te libera de esas cargas. Amén. Ya no vas a llevar ese peso tú. ¿Sabes por qué? Porque ese peso lo llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por eso es que aquí te dice, te perdonará tus pecados. Porque los pecados tuyos fueron pagados en la cruz del Calvario. Pero necesitas arrepentirte para experimentar el perdón de Dios. Y por último dice, y sanaré su tierra. ¿Cuántos hoy día no quieren recibir sanación de su tierra? Recibir sanación a su nación en medio de esta plaga, porque se ha convertido en una plaga este virus que está rondando el coronavirus ahorita, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Pero queremos que Dios sane nuestra tierra. Allí está la mecánica. Dios estableció su plan. Y oramos que Dios tenga misericordia de nuestros pueblos. Pero es importante que cada uno aporte su granito de arena. Entre más seamos las personas que estemos buscando el rostro del Señor en esta hora, que estemos humillándonos delante de su presencia, que estemos acercándonos a Él, haciendo ese cambio en nuestra forma de vivir, tratando de ser agradables delante de su presencia, podemos estar seguros que Dios va a escucharnos, que Dios va a perdonar nuestros pecados y que va entonces a sanar nuestra tierra. Pues Dios está esperando que lo hagamos. Si no ha llegado aún el fin de esta tierra, es simplemente por la misericordia de Dios. Porque como seres humanos no lo merecemos. Cada día usted ve más cosas fuera de orden, más fuera de la voluntad del Señor aconteciendo en nuestras distintas latitudes. Crímenes, asesinatos, violaciones, robos, corrupción, tantas cosas que sabemos que delante de la presencia de Dios no son correctas. Pero si empezamos nosotros a cambiar nuestra forma de vivir, podemos entonces ver la mano de Dios actuando a nuestro favor. ¿Usted quiere que las cosas vayan bien? Tiene el mecanismo de que sus oraciones puedan ser atendidas. Humíllese delante de la presencia de Dios. Reconozca con quién usted está hablando, que es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Humíllese, póstrese delante de su presencia. Pero también cambie su modo de vivir. Busque ser agradable a Dios. Es tiempo de hacer uso de lo que el Señor ha establecido. Es tiempo de arrepentirse delante de su presencia. Es tiempo de reconocer su autoridad por sobre todos. Y sobre todo, toda la humanidad es de Él. Todo el mundo es de Él. Todo Él lo formó. Así es. Todo Él ha permitido que esté donde está. Aún esta peste, Él ha permitido Santo. que acontezca. Gloria a Dios. No esperemos a que sucedan cosas grandes como sucedió en el tiempo de Noé.
Dios vio que la maldad era tanta que tuvo que hacer un alto y empezar de nuevo a través de otra familia. E incluso, si usted va a ver la parte científica, está claramente comprobado de que aconteció algo a nivel global que impactó todo. Entonces, ¿por qué, si sabemos que la ciencia ya ha comprobado que aconteció algo como esto, por qué aún ponemos en tela de duda de que Dios es real? Nuestra historia está marcada en un antes y un después de Cristo. Y si es historia es porque es algo comprobable. Que hubo un hombre en esta tierra que transformó toda la humanidad. Si vemos todos estos acontecimientos que son fácilmente comprobables, que son reales, ¿por qué no hemos de creer de que si nosotros llegamos delante de su presencia, humillándonos, cambiando nuestra forma de vivir, hemos de recibir el favor de Dios? Esta es una palabra que el Señor nos ha dejado, un mecanismo sobre el cual nosotros poder creer de que Él nos escuchará, de que Él perdonará nuestros pecados y de que sanará nuestra tierra. Dios lo ha establecido de ese modo. No somos quienes para discutirle por qué lo ha hecho de ese modo, pero sí podemos reconocer de que ese mecanismo es el que puede traer la sanidad a nuestra tierra. Tú que me escuchas, si en esta hora aún no has dado ese paso de humillarte delante de Él, de reconocer que todo está bajo sus pies y de arrepentirte delante de su presencia, hoy tienes la oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de que tus oraciones puedan llegar delante de su presencia y ser escuchadas. Muchos hoy claman, muchos hoy tienen temor, pero dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor no es miedo. El temor de Jehová es reconocer quién es Él. Que nosotros estamos muy por debajo de Él. Nunca pudiésemos llegar ni siquiera cerca de Él. Es reconocer de que Él tiene el dominio sobre todo. Eso es el temor de Jehová. En esta hora, tú que me escuchas, tienes el anhelo en tu corazón de que Dios pueda hacer algo por ti, por tu familia, por tu tierra, por tu nación. Tienes la oportunidad de poder reconocer al Señor en tu vida. Y para hacerlo, voy a guiarte con unas sencillas palabras. Repítelas allí donde estás. Dilas en tus propias palabras. Toma solamente la forma de lo que vamos a decirte. Oremos. Señor Jesús, reconocemos, Señor, que queremos actuar como tú quieres, Señor. Dios, sabemos que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que no merecemos nada, Señor, pero eres tú por tu amor y misericordia. Que, Señor, nos permites estar hoy en este lugar donde nos encontramos. Te pedimos, oh Dios, que perdones nuestros pecados, Señor. Te pedimos, oh Dios, de que cambies nuestra forma, Señor, de vivir. Dice tu palabra que nos enviarías a tu Espíritu Santo, quien nos guiaría, Señor. Creemos en esa verdad, Señor. De que no solamente, Señor, nos perdonas nuestros pecados, sino que incluso nos ayudas a vivir de una mejor manera. Dios, transforma nuestras vidas. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestras vidas, Señor, de todas esas cosas que no te agradan. Ayúdanos a ser mejores, Señor, para ti, Señor, para nuestra familia, Señor, para nuestra nación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos este clamor delante de tu presencia. Y te damos gracias, Señor, porque tú has prometido, Señor, que nos escucharías, que perdonarías nuestros pecados y que traerías sanidad a nuestra tierra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.